Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, en cualquier parte de Latinoamérica, le damos los muy buenos días. Y una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa que es traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y le agradecemos su sintonía a esta programación, ya que nos bendice. También a nosotros, ya que la palabra es como una espada de dos filos. Y bueno, es para usted y es para nosotros. Y nos bendice de la manera muy grande en que podamos compartir este evangelio. Un evangelio, como le decía hace unos momentos, no avergüenza, sino que saca adelante el pueblo del Señor. Así es que en esta mañana le agradecemos a ustedes que nos están sintonizando en cualquier parte, a través del sistema del internet, a través de Radio Estéreo Vida, a través de en la ciudad de Nueva York. A todos ustedes les agradecemos aquí en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte. Agradecemos su sintonía a través de Radio Oración 1500 y cualquier parte que usted nos sintonice también a través del TuneIn, que es Radio Oración Carolina del Norte. Gracias a ustedes que están en continuación escuchando la palabra del Señor. Y bueno, ya tenemos al pastor Natividad Ramos Ramos, que él siempre estos días nos está trayendo la enseñanza sobre la primera carta a los Corintios desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Pastor, muy buenos días, le damos la bienvenida. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, hermano. Es una bendición participar esta mañana con ustedes, con nuestro auditorio en Estados Unidos, en México, en Centroamérica
Y donde quiera que llegue esta señal, agradezco a Dios la bendición que me conceda participar hablando acerca de las cosas de su reino eterno, de estas doctrinas profundas, de este suceder de su iglesia a través de tantos años, tantos siglos. Y bueno, estamos en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que lo he dicho ya muchas veces, es según lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento, pues una de las iglesias donde había más manifestaciones espirituales, o cuando menos de las que se narra que había más manifestaciones espirituales, pero que era una de las iglesias más problemáticas. Y esto es doloroso porque quiere decir que no necesariamente una iglesia en la que hay tantas manifestaciones es una iglesia que camina bien. Y esta iglesia a los Corintios, iglesia que el apóstol Pablo había fundado, pues él está en el campo misionero, él anda acá en la ciudad de Éfeso, está teniendo reuniones extraordinarias, Dios le ha abierto una puerta grande y eficaz, como él dijo, pero los problemas acá en Corinto estaban en apogeo. Y seguimos entonces con lo que hemos estado planteando, enseñando, y precisamente el día de hoy yo voy a hablar sobre la gloria de haber predicado el evangelio gratis. Esta es una de las cuestiones que el apóstol plantea a los corintios, la gloria de haber predicado gratis el evangelio con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer a gente que daba y reprochaba. Así, gente muy bonita. Pero en el mensaje anterior hemos estado hablando acerca de una de las cosas que dice Moisés: no le pongas bozal al buey que trilla. No lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros, porque los que ministran, pues del santuario se sostienen. Sin embargo, esta iglesia había sido tan mezquina, que no lo habían apoyado en absoluto para nada. Lo habían dejado a que se las arreglara como pudiera. Claro, cuando el apóstol hace manifiesto eso, hasta eso de que no hubiera pedido dinero para sobrevivir, lo utilizaron como reproche. Bien dice que cuando la gente quiere poner peros, decían los viejitos, se agarran hasta de un ala de mosca. Y vaya que estos corintios eran expertos en eso, y dijeron: bueno, si no pide, pues si no pide es precisamente porque no es apóstol. Así que en esta mañana estamos en ese punto donde estamos viendo, donde Pablo habla acerca de la gloria suya, de haberles predicado el evangelio sin cobrarles. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15 al 18. Dice: mas yo de nada de esto me aproveché. Es decir, está hablando de que el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es decir, que lo sostengan, no que lucren. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir, fíjese cómo estarían las cosas, antes que nadie haga vana esta mi gloria. ¿Cuál gloria? De haberles predicado gratis. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio ponga el evangelio de Cristo gratis o de balde, para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Versículos 15 al 18 de esta primera carta a los Corintios.
Y esta vez, bueno, voy a empezar el mensaje, diría yo, de la misma manera como lo hice en el mensaje pasado. Incluso estoy usando propiamente la misma introducción y hasta las mismas palabras, a las que agregaré lo de esta mañana. Ahora, ¿por qué hacerlo así? Bueno, la razón es porque eso nos ha de permitir ver con mayor claridad cómo es que el apóstol, para hacer frente a esa iglesia tan problemática, que se había volcado en contra suya en muchas cosas y que no querían que interviniera. Pero ustedes han ido viendo cómo es que el apóstol inteligente, astutamente, ha ido escalando las cosas, haciendo toda una construcción de ideas, una sobre la otra, o una resultando de la otra. Así que, diciendo lo mismo, recuerden que uno de los temas fue la libertad cristiana y los derechos del apóstol, porque él tenía derechos. Luego el evangelio y los derechos del apóstol. O quizá mejor manera sería decir la predicación del evangelio de Jesucristo, una prioridad sobre los derechos del apóstol. Es decir, el apóstol tiene sus derechos, pero para él el evangelio tenía prioridad sobre sus propios derechos. Qué interesante. Que otra vez sería igual a proponer que sobre los derechos del apóstol el evangelio tiene prioridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, aunque a usted no le den ni siquiera para comer ese día. No tiene usted derecho a dejar de predicar, que porque no hay recurso para usted. El evangelio tiene prioridad. O bien, que sobre los derechos de cualquier predicador está la predicación del evangelio. Esto no implica que en el evangelio se deja a expensas suyas o se deja a como le resulte aquel que predica con todo su corazón. Hay una obligación de los creyentes de la Iglesia de Jesucristo para apoyarlo. De tal manera está la predicación del evangelio, que sería igual a decir que si el apóstol tuviera que escoger entre predicar el evangelio de Jesucristo y ejercer sus derechos de apóstol, escogería la predicación del evangelio antes que sus propios derechos. Porque eso es lo mismo que decir Dios es primero, el Señor Jesús es primero. Haría a un lado todo lo que llegara a ser, según sus palabras, un obstáculo a la predicación. Pues antes que nada, el apóstol pondría a salvo lo que puede ganar predicando el evangelio, porque no predicar sería entrar en pérdidas de esas ganancias que el reino tiene. Diríamos bien que esa era la tesis ministerial del apóstol. Y yo admiro a este hombre y digo, inmejorable postura. No voy a estar pensando en que me den o que no me den. No voy a sujetar ni voy a limitar la predicación del evangelio por esto. Yo predico. Muy bien. Eso es lo que habíamos dicho hasta aquí. Y ahora, a todo eso, voy a sumar el tema de esta mañana, que me parece una cátedra magistral y única de abnegación. Quizá usted pensó una cátedra magistral del buen decir del apóstol. No,
de abnegación. Y es esta: la gloria de haberles predicado el evangelio gratuitamente, corintios. O agregando mi ya habitual, de otra manera, el tema de esta mañana sería la gloria de predicarles gratis a Cristo Jesús. Porque eso es enaltecer y darle prioridad al Hijo de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué le parece eso? Igualito que como se hace hoy, ¿verdad? Pero debo hacer una aclaración, que eso puedo decir era solo para los corintios. Pero este tema no surge de alguna genialidad que hay en mí, que no la hay, sino que eso lo dice el apóstol. Y lo dice en el verso 15, que se los voy a leer, mis hermanos. Mas yo de nada me aproveché. Estoy pensando en tanto aprovechado. Sí, la verdad de las cosas. Indigna tanto que se aprovecha de la predicación del evangelio para hacer capitales. Mas yo de nada de esto me aproveché. ¿De qué no se aprovechó el apóstol, hermanos? Pues de exigir ni siquiera el sustento o el apoyo económico de la iglesia de Corinto, teniendo todo el derecho de hacerlo. Porque citó incluso la Escritura y las palabras del Señor Jesús, y agrega: ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y yo quiero que usted vea la vehemencia que pone a la siguiente declaración. Porque tengo mejor, dice, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Y otra versión dice: mejor me fuera a morir antes que alguno me prive de esta mi gloria. Y le digo: ¿y cuál es tu gloria, hermano Pablo? ¿Qué cuál? Pues la de haber predicado el evangelio, aunque se los haya tenido que predicar gratis a estos corintios mezquinos. Por eso dije que el tema es del apóstol, la gloria de haber predicado gratis el evangelio de Jesucristo. Así que pondré de nuevo los tres temas, solo de esta manera: la libertad cristiana y los derechos del apóstol, la predicación del evangelio de Jesucristo y los derechos del apóstol. Y el de hoy, la gloria de haber predicado gratis. Bueno, se ha dicho el día de hoy que Pablo anduvo dando lástima, según ellos, porque no conocía la doctrina de la prosperidad. Ilusos. Pero antes de entrar al tema de hoy, conviene tener muy en cuenta el contenido del mensaje pasado, donde el apóstol ha sido cuestionado de no ser apóstol, tomando como evidencia pues que no había pedido sostenimiento a la iglesia, antes prefirió trabajar, y que en el verso 12 del capítulo 9 que les acabo de leer les deja claro: no hemos usado esta potestad o este derecho de ser sustentados por la iglesia. No he querido deliberadamente utilizar ese recurso. ¿Por qué? Lo dice para no poner obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Qué amor tenía por el evangelio de su Salvador. No voy a ponerle trabas al evangelio de mi Señor. Que nadie me estorbe. ¿Qué quería decir con eso? En griego sería algo como esto: no hemos pedido para que nadie nos moleste o nos estorbe acusándonos de cosa alguna de las que nos hubieran podido dar. Es un lamento este. Y al ser cuestionados nosotros,
con ello se hubiera cuestionado el derecho que teníamos de predicar el evangelio. Sin embargo, ese no pedir del apóstol, fíjese bien, eso de que no pidió, se volvió en contra suya. Y corrieron la versión, la hicieron correr, que eso probaba que no era apóstol. No, pues si ese es el problema, pues entonces los que se dicen apóstoles tienen manos libres, como muchos las tienen el día de hoy. Sus ojos están llenos de avaricia, utilizando el evangelio como causa de su riqueza. Que eso probaba que no era apóstol y que él sabía que no lo era. Eso por la cual no se atrevía a pedir sostenimiento. De tal manera que cuando vemos las cosas así, nos damos cuenta que su apostolado estaba siendo cuestionado. Fíjese bien. Él dijo: yo no esperé dinero, no esperé ni sostenimiento. Trabajaba después, en muchas horas, trabajaba para sostenerme, para no entorpecer el evangelio de Jesucristo, para no ponerle trabas. Pero ahora los corintios le estaban dando una lectura distinta. Cuando no hemos pedido, cuando no somos gente que pide y pide y pide, algunos le dan una lectura muy interesante como esta del apóstol. No se atreve a pedir porque no es apóstol. ¿Ve usted cómo estaba cuestionando su apostolado? Ahora, ¿era eso trascendente? Una vez más, hay que hacer una precisión. Y es que según lo que el hombre representa en Cristo, en su obra, en esa proporción está el significado de ser estorbado. Y Pablo representaba el hombre que había sido mandado a convocar al mundo gentil y permitir estorbos por el trabajo tan grande que se le había encargado. En esa proporción representaba los estorbos que le pusieran. Implica mucho. Por eso diría: mi apostolado honro. El ministerio debe ser honrado porque es honroso. Porque ser ministro de Jesucristo es una honra. Y es cuando en defensa de su apostolado, y no en defensa de su sustento, en defensa de su apostolado, y no en defensa de sus ingresos, que serían muy justos. Y yo no estoy diciendo que el que predica no tiene derecho, por supuesto, a disfrutar de los bienes económicos, por supuesto que sí. Pero el apóstol hace una serie de reflexiones irrefutables, partiendo del derecho a ser sostenido por la iglesia. Porque del no pedir sustento se estaba atacando su apostolado, la verdad de su apostolado. Y les dice: no tenemos potestad de comer y beber. No tenemos derecho nosotros de comer y beber, que era igual a decir, sin tener que trabajar para mantenernos, para dedicarnos exclusivamente a la predicación del evangelio de Jesucristo. Y benditas sean aquellas iglesias y prósperas de Dios que hacen posible que alguien se ocupe del evangelio sin tener que estar preocupado por otras cosas. Por eso quiero repetir la importancia que tiene una iglesia que con su sostenimiento
hace posible que el ministro disponga de todo el tiempo necesario para que ese tiempo esté a su disposición total, para que él, como dijo Pedro, se ocupe de la palabra. Por supuesto, es para aquellos que en realidad se ocupan de la palabra, porque este es el ministro ideal, el que se ocupa de la palabra. Será muy contundente que sí tiene derecho de ser sostenido, de exigir sostenimiento, pero que no ha querido ejercer ese derecho, que lo hace a un lado con tal de no entorpecer la predicación del evangelio. ¿Cuánto amaba este evangelio? Y con audacia les dice que no solo tendrían la obligación de ver por él, sino aún más la obligación de ver por su familia, si él la tuviera, como los otros apóstoles. Vea la defensa que hace. En el versículo 13, los cuestiona y les dice: ¿no saben que los que en el santuario trabajan comen del santuario? Hasta los paganos entienden eso. Hasta los sacerdotes paganos eran sostenidos por la comunidad pagana. De tal manera, saben muchas cosas, hermanos. Y diría Pablo, saben muchas cosas, pero estas no las saben. ¿Ve usted cómo está prácticamente asaltándoles sus puntos fuertes, haciéndoselos polvo? ¿Por qué tenía que haber hecho eso si él era el fundador de esa iglesia? Bueno, porque son muy atrevidos algunos, y la ignorancia también es muy atrevida, y la malintención es muy atrevida, y los intereses creados son muy atrevidos. Pero va más allá y pregunta: ¿qué soldado hace la guerra con sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Y una más: ¿quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Y es cuando yo digo, hermano Pablo, ¿no es esto acaso mucho defenderse? Pero él siguió dando razones y cierra con una más y les dice: vean los bueyes, esos animales que ayudan al hombre a sacar su alimento, trillando las gavillas. Ahí andan a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pisoteando, vuelta y vuelta, pisoteando las vainas para que salga la semilla. Véanlos, ¿no deben acaso comer ellos de lo mismo que están trillando? ¿No está escrito que no se ponga bolsal al buey que trilla? Interesante. Al que sí trabaja, no se le deja que mientras da vueltas y vueltas y vueltas vaya comiendo. Si el ministro de Dios es el que trilla los campos de Dios, ¿por qué no darle de comer? Interesante. ¿Por qué no darle lo necesario? Y es así con este cuerpo de ideas que entramos al verso 15 del mensaje de hoy, donde encierra todo lo que hizo en su defensa. Y les dice: mas yo de nada de esto me aproveché. Pude hacerlo. Ay, hay unos que son expertos en aprovechar eso.
No le dejan a la gente nada en sus corazones, pero las bolsas se las dejan vacías. Bendito los hombres de Dios que predican con la misma idea del apóstol Pablo. Primero el evangelio, sobre todas las cosas el evangelio del Señor Jesús. De ninguno de estos derechos he hecho uso, pero si lo hiciera, hermano, sería muy legítimo. Sin embargo, se les adelanta y les advierte que ahora que las cosas han quedado de esa manera, tampoco vayan a pensar que les ha escrito para que ahora le den, para que a últimas fechas se ocupen de darle. Porque ya eres extemporáneo, sencillamente. Es solo para que estén enterados de su falta, de su falla, de su mezquindad. Porque hay gente que nunca da la obra, pero es muy bueno para recriminar. Los corintios eran así. Y por si alguien o algunos querían darle ahora, miren con qué intensidad les pone una barrera insalvable. Tengo por mejor morir. Alabado sea Dios. Prefiero morirme. Pablo hubiera preferido morir de hambre que impedir el progreso del evangelio. Si alguno lo acusara que predicaba por tener intereses económicos personales, hoy se ufanan de eso. Pero la idea es más fuerte. Allá había honor y vergüenza. Para mí es mejor la muerte que recibir de ustedes algo. Había fundado la iglesia aproximadamente por el año 50. Y ahora que les escribe su primera carta, siendo aproximadamente el año 56, todos esos 6 años, si así fueran los años que hay entre uno y otro, nada había recibido de ellos. Pero sí lo cuestionaban mucho. Aún sin haber sido carga, ¿suponían los corintios tener razones para menospreciarlo? ¿Por qué habría de recibir ahora de ellos alguna cosa? Porque gracias a que no había ejercido su derecho a ser sostenido, nadie, pero nadie, podía tacharlo de un manejo indebido en lo económico. El manejo económico en el ministerio es un asunto de mucha gravedad. Que bien haría el evangelista, o el predicador, o el pastor, o el que sea, como se llame y se diga, en tener mucho cuidado con estas cuestiones, sobre todo de no defraudar al pueblo de Dios, de no esquilmarlo. Nadie podía reprocharle a él ninguna cosa. Nadie podría especular con falta alguna que se pudiera convertir en un impedimento para que él siguiera predicando el evangelio. Y les dice que si lo ponen a elegir entre recibir de ellos sostenimiento o morir, dijo, me fuera mejor morir. Como que lo tenían cansado estos corintios al hermano Pablo. Habían pasado 6 años. Y ya ni siquiera procedía que los corintios, 6 años después, le quisieran dar lo que Pablo llamó que si le dieran algo, no sería gran cosa ante los valores eternos que él les había dado. Dios bendiga a los predicadores que le regalan a la gente valores eternos, que van por los lugares y dejan enriquecida el alma. Alabado sea Dios. ¿Era gran cosa que le hubieran dado algo? ¿Cómo qué, Pablo? Dice, por lo menos de comer, hermano.
¿Está usted dimensionando cómo era esta iglesia? ¿Le gustaría tener una así? Ahora ni siquiera rogándole recibiría de ellos nada. Vean esto, el carácter moral del apóstol. La consistencia de la convicción ministerial, que 6 años después seguía sosteniendo el mismo principio que no les pidió. Y suma a eso que no le recibiría si quisieran darle ahora. Que así se iban. Pero aclaro que seguía en lo mismo. Sí, pero solo si se trataba de los hermanos de Corinto. A ellos les había puesto una barrera, a los hermanos de Corinto. Aunque a los hermanos de Corinto sí les pidió para los pobres de Jerusalén, pero no para él. Con ellos no, con otros sí. Y yo digo, qué pena, Corintios, qué pena. ¿Cómo iban a pensar los de la iglesia de Corinto que en los siglos y milenios siguientes seguiríamos hablando de su mezquindad? ¡Qué vergüenza eterna! Y me atrevo a decir que será recuerdo eterno. Porque las cosas en cómo se conduce un ministro, en cómo se conduce una iglesia, en cómo se conduce un creyente, son cosas que quedan escritas en los libros de Dios. Algunos tendrán un historial enorme de haber sumado capitales impresionantes y haber dejado al pueblo en la indigencia. Pero esa actitud del apóstol no era el capricho de un predicador egocéntrico. No, es que el apóstol tiene una buena causa. Pues no deja y dice en el verso 15, tengo por mejor morir. Oiga, él sentía la fuerza de los reproches corintios que no daban, pero ¿cómo opinaban? Decían los viejos, el que te da pan y luego te da el cordonazo. Te da el pan y luego el reproche. Tengo por mejor morir. Yo espero que usted no sea una iglesia así y que no sea un ministro que se aproveche de la iglesia, que es propiedad de Cristo, porque todo queda escrito en el libro de la vida, en el libro donde seremos juzgados por nuestras obras. Antes que nadie, dijo Pablo, tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Ese era el motivo, que nadie hiciera vana su gloria. Es decir, era honrosísimo, de honroso. Así que nadie me haga vana mi gloria de haber predicado el evangelio gratis. Pero le digo, ¿esta mi gloria, Pablo? Sí, diría el apóstol, sí. Porque puedo gloriarme de haber predicado gratis el evangelio glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque para mí el evangelio de mi Señor está por encima de todas las cosas. Y yo no condiciono la predicación del evangelio. Y tengo un sentimiento de gozo. Estoy emocionado. Porque haciendo así, no di motivo que yo fuera cuestionado. Y cuestionado mi derecho de predicar el evangelio. De eso me glorío, de que no he permitido estorbos. Pero reacciona y luego pone las cosas en otro orden. Y dice que él no merece crédito
por predicar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos predicadores, evangelistas, exponen al público los créditos, los merecimientos que tienen? Y Pablo, al poner las cosas en un verdadero orden, él dice que no tiene de nada de qué gloriarse, que él no merece el crédito por predicar. Verso 16. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque a mí el Señor Jesús me impuso necesidad. No es que yo buscara ser apóstol ni predicador, sino que el Señor en soberanía me ordenó que predicara su evangelio. Y ay de mí si no anunciar este evangelio. Como si refutara aquello de que nadie haga vana mi gloria. ¿Era lo que buscaban? ¿Hacer vana su gloria? ¿Reducirlo a la nada? Un predicador que había intervenido a predicar sin que no hubiera de por medio ningún llamado. Si bien anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. A eso yo le llamo un hombre con los pies en la tierra. Todo predicador, cuando empieza a ver resultados, bendiciones de su trabajo, no se despegue de tierra. Pues si predicara por una remuneración, dijo Pablo, ¿cuál sería el motivo para gloriarme? Entonces, ¿por qué predicas, Pablo? Predico, dice, porque a mí me impusieron necesidad. Iba yo camino a Damasco, y ahí el Señor Jesús me dijo, te voy a enviar lejos. De manera soberana me ordenó y me impuso necesidad. ¿Y qué es eso de que te impusieron necesidad? En griego significa, mire hermano, descansaron sobre mí, poniéndome encima el evangelio. ¡Qué belleza! El Señor Jesús descansó sobre mí, confiándome su evangelio, para que yo lo predicara. Estoy emocionado esta mañana en mi alma. ¡Qué descripción tan bella! El Señor quería dar este evangelio al mundo y descansó en mí para que su evangelio llegara a todos los gentiles. Me lo puso encima. ¿Cómo me quito esta gloriosa carga? Entonces, ¿de qué me glorío? Si predico porque el Señor puso en mí la necesidad de predicar, y yo digo necesidad de predicar, luego la predicación es cosa necesaria para ti. Entonces, ¿por qué no voy a predicar gratis? Dijo Pablo. Si lo que yo prioritariamente trato de cumplir con la necesidad que a mí me impuso el Señor, ¿por qué no voy a predicar hasta gratis? Y mi gloria es predicar gratis. Pues aunque haya necesidad que predique, no me impusieron la necesidad de predicar gratis. Esto es un acto voluntario de mi parte, porque amo este evangelio de mi Señor Jesús. Ahí está la clave. En cuanto el hombre ama este evangelio de su Salvador, lo hago voluntariamente. Y grita, premio tendré. Él miraba al futuro, el premio. Mas si por fuerza lo hago, y vea que dice, la dispensación me ha sido encargada. Qué carga tan hermosa. Dice, el Señor descansó en mí y me lo puso encima su evangelio.
Y me dijo que se lo llevara a los gentiles. No me dijo que lo hiciera a expensa mía, pero yo no iba a esperanzarme en que me dieran, porque yo tenía prioridad por dar este evangelio. Pablo, interesante. ¿Y qué es eso? La dispensación me ha sido encargada. Pablo está tirado en el suelo en Damasco, las afueras de Damasco, y pregunta: ¿quién eres? Porque alguien lo ha derribado, porque alguien se le manifestó. Y la respuesta que se le clavó en el alma: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y luego le ordena: ponte sobre tus pies. En esos 26:16 dice: me encargaron la dispensación. Así que hay de mí, si no lo hago, si no me expongo hasta la angustia. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Bendito sea Dios. No le digo que algunos atrevidos han llegado a decir que anduvo de muerto de hambre, así dicen, que anduvo con tanta necesidad porque no conocía la doctrina de la prosperidad. ¡Qué barbaridad! No hay duda que la avaricia es muy atrevida, con tal de tener razones para esquilmar a los hijos de Dios. Esto no significa que los hijos de Dios no han de apoyar a aquellos que anuncian su evangelio. Tengan cuidado, apóyenlos, que no les falten las cosas. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi merced? Y el verso 19, que predicando el evangelio gratis, cuando pudiera exigir mis derechos, puedo olvidarme de ellos y tener mejores ganancias. Y cierra la idea diciendo: y se lo hago. Al final de cuentas, hermanos, no hago más que lo que me mandaron a hacer. ¿Y no dice acaso aquella parábola que el Señor Jesús contó? Aquel el siervo que habiendo hecho lo que le mandaron, él dijo: ¿de qué me voy a gloriar? He hecho lo que me mandaron, me impusieron una necesidad. Esta mañana, hermanos, yo he querido presentarles a este Pablo frente a una iglesia problemática y mezquina, frente a los detractores que él tenía encima de él, frente al evangelio que era prioridad para él entregarlo, y que decidió: no voy a hacer valer mis derechos de sostenimiento para que a mí nadie me estorbe, porque yo necesito llevar este evangelio, que al cabo voy a ganar mucho más premio tendré. Ahí nos vamos a quedar esta mañana con esta preciosa idea que yo quiero que usted la guarde en el alma. Y si usted llega a ser un ministro, acuérdese de Pablo, que aparte de eso el Señor es muy fiel y muy bueno, y siempre nos da y nos sustenta y nos da suficiencia si trabajamos con amor en esta causa, si trabajamos con nuestro corazón, y el evangelio es para nosotros nuestro amor. Entonces el Señor también cerrará filas con nosotros. Y no solo el Señor, sino también su Padre. Porque dijo el Señor Jesús: el que me ama a mí será amado también de mi Padre. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando el próximo viernes. Hermano Pastor Isaí. Gracias, Pastor. Le agradecemos su participación en esta mañana. Muy linda la enseñanza. La gloria de predicarles gratis, la gloria de Dios. Así es que, esperando que haya sido de bendición el día de hoy, yo sé que lo ha sido para su vida,
y que sea constructivo, porque sí lo es, y esta es la bendita palabra del Señor. Bueno, esto fue el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y explicándonos esta preciosa enseñanza, la primera carta a los Corintios. Queremos decirle que este viernes estaremos a esta misma hora, por esta misma estación, y gracias una vez más, estaremos escuchando una alabanza, y mientras tanto, anote por ahí, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer con la información que le estaremos dando en un momento más. También puede escuchar estos programas en YouTube, en Tendencias de Nuestro Tiempo, Tendencias en plural, y de Nuestro Tiempo, Tendencias de Nuestro Tiempo, en la página, lo que es en YouTube. Les agradecemos infinitamente una participación más el día de hoy. Así es que, bueno, gracias y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de Radio Estéreo Vida, a través de Radio Oasis Espiritual, así como Radio Adoración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem. Escribe al ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto daría por mirarte entrar en el templo que hoy se encuentra profanado, y que volcaras esta mesa de mentiras que tiene la religión? Y vieras cómo se comercia con tu gracia y cómo venden los milagros. Seguramente el celo te consumiría y te enojarías, mi buen pastor. ¿Cuánto daría por escuchar de Juan Bautista esa palabra verdadera, que aunque era dura penetraba las entrañas y cambiaba el corazón? Estoy cansado de escuchar un evangelio falso, que me prospera, un evangelio estéril como aquella higuera que sin fruto se secó. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Esta canción tiene el celo que Jesucristo tuvo cuando el templo se metió, y una cueva de ladrones vio en su casa de oración, y con su azote a todos los sacó de aquel lugar. Dios, purifica tu templo, que está contaminado de avaricia y corrupción, por hombres que cambiaron tu palabra y tu temor, y hoy solo hablan de la prosperidad. Ya no más, ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Busca primeramente el reino de los cielos, así dice tu palabra, y lo demás después será añadido. En tus manos está la provisión. Pero unos hombres hoy han cambiado las cosas, y primero está la plata, y el reino de los cielos lo tienen colgado por allá en un callejón. Si oyen profetas, así te dice el Señor, pero tú no les dices nada, y van llevando una palabra de mentira que nació en su corazón. De 1000 palabras que ellos dicen no se cumple ni una, todas salen falsas, y siguen sacándole la plata a la gente, salen por televisión. Ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia, Jesús de Nazaret. Ven con tu azote y expulsa, glorioso Dios diré, aquel que se ha enriquecido
en nombre de la fe. Yo sé que muchos no quieren oír y no van a aceptar lo que yo digo en mi canción, porque Dios les confronta su mentira y rebelión, y su negocio se desploma frente a la verdad. Yo no le temo a la muerte, si a Cristo lo mataron por la palabra que habló. ¿Qué importa que me maten? Para mí será un honor morirme predicando la verdad. La verdad, ven con tu azote y expulsa al que quiere vender lo que nos diste por gracia. Jesús de Nazaret, ven con tu azote y expulsa. Glorioso Dios, iré aquel que se ha enriquecido en nombre de la fe. Hoy la odisea sigue tibia, son ricos y en sus arcas hay dinero por montón. Tienen de todo pero les hace falta el Señor, que está tocándoles la puerta para poder entrar. Yo seguiré aquí en Esmirna, en donde no hay dinero pero tenemos a Dios. Él es nuestro tesoro, roca fuerte y salvación. Él es nuestra esperanza y nuestra paz, nuestra paz. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor.